vamos a arrancar con la palabra de Dios, hermanos. Saludos para todos. El tema, hermanos, es Daniel capítulo 7, la visión de las cuatro bestias. Es muy fácil de interpretar cuando ya estudiamos, ¿verdad? No es fácil cuando no conocemos la Biblia, pero para eso Dios puso pastores para que enseñáramos la Biblia y la gente pudiera saber de qué se trata cada pasaje bíblico, ¿verdad? Entonces vamos a Daniel 7, hermanos, la visión de las cuatro bestias. Primero aquí dice cuándo fue escrito, ¿verdad? Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Vemos, hermano, que en esta ocasión ya no fue el rey Nabucodonosor, ya no fue Belsasar, sino ya ahorita, hermanos, es Daniel mismo quien tiene un sueño. Esta visión, hermano, es la misma visión, bueno, no es la misma, pero tiene todo que ver con la visión de Daniel capítulo 2, que trata de los cuatro imperios mundiales. Vuelven a aparecer en escena estos cuatro imperios mundiales, pero ahora, hermanos, Daniel es el que recibe directamente de Dios esta revelación, este sueño, y tiene enseñanza práctica y espiritual para nuestros días, hermano, y es una prueba contundente de la veracidad de la palabra de Dios, porque lo que Daniel escribe aquí, hermano, todo sucede sin falta, hermano, desde el reinado de Babilonia hasta el reinado de Cristo, hermano, que todo abarca aquí en esta enseñanza. Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, hermano. Si usted pensaba que los antiguos no sabían lo que iba a pasar, bueno, en Daniel está el Apocalipsis, o sea, prácticamente lo que miró Juan en Apocalipsis, aquí Daniel lo va a relatar también. De alguna manera dice, versículo 1, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Otra cosa, hermanos, Daniel mismo escribió el sueño, ¿verdad? Él mismo escribió estas palabras, lo que da una prueba, hermano, de que realmente él miró esto, porque bueno, usted sabe, hermano, los ateos, los antidios, dicen, no, es que esta historia se escribió cuando ya pasó todo. No, Daniel lo miró, lo escribió y luego pasó. Es profecía, es Daniel el profeta, hermanos, el profeta Daniel, que tuvo visiones y sueños, hermano, de parte de Dios. Daniel capítulo 7, versículo 2, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y aquí, hermanos, habla de los cuatro vientos del cielo, y esto lo podemos nosotros, hermano, mirar también en Apocalipsis, ¿verdad? Por acá lo tengo escrito, acerca de los vientos del cielo. Apocalipsis capítulo 7, hermanos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 en adelante, dice así la palabra de Dios. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra. Entonces regresamos a Daniel capítulo 7, hermanos, otra vez, donde vamos a ver esto mismo que está en Apocalipsis, pero en Daniel capítulo 7. Dice así, hermanos, Daniel capítulo 7, versículo 2. Dijo Daniel, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. En este caso, estos cuatro vientos que sujetaban los cuatro ángeles ya son desatados, hermanos, sobre la tierra. Ya viene la calamidad sobre la tierra. Versículo 3, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ahora, hermanos, cuando dice aquí subían del mar, hermano, tiene todo que ver otra vez con la descripción de lo que es el mundo y las naciones. Cuando la Biblia habla del mar agitado, o que las bestias suben del mar, o la bestia, en este caso el anticristo, sube del mar,
está hablando, hermanos, de del mundo, de las naciones. Es lo que dice la palabra de Dios, hermano. Es lo que nos enseña la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 17, hermanos, otra vez. Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 15 dice la palabra de Dios. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, cuando Daniel capítulo 7 habla, hermanos, de estas cuatro bestias que vienen del mar, está hablando, hermano, que vienen de la misma gente, de la misma tierra. Son personas, son naciones. Dice versículo 3. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Está hablando de cuatro imperios. Daniel capítulo 7, hermanos, versículo 17. Más bien aquí, a ver, vamos. Sí, versículo 17. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, la Biblia se interpreta por sí mismo. ¿Qué peligro es decir, esto quiere decir esto que pienso yo? No, la Biblia se interpreta. Aquí en Daniel capítulo 7, versículo 17, dice: estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra, que son las mismas que hablaba, hermanos, Daniel capítulo 2. Por ahí alguien, hermanos, de los que están mirando ahorita recordarán cuáles son estos cuatro imperios o cuatro naciones, cuatro bestias, hermano, que salen de la tierra. ¿Cuáles serán, hermanos? A ver si alguien se acuerda por ahí y nos puede comunicar, ¿verdad? Dice versículo, Daniel capítulo 7, versículo 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Y hermanos, en la Biblia, en Jeremías y en el libro de Ezequiel, nos enseña la palabra de Dios que, hermanos, este león con alas de águila es una representación de Babilonia. Jeremías y Ezequiel hablan de Babilonia como un león y como un águila. Incluso, hermanos, hoy en día, en las ruinas de Babilonia, todavía, hermano, existe un león con alas que representaba a Babilonia. Todavía hoy en la fecha, hasta hoy. Entonces aquí habla del primer imperio, Babilonia. Dice, la primera era como león y tenía alas de águila, que habla de la fuerza, ¿verdad? Y también habla, hermanos, del águila, que es, por decir, la reina de las aves, ¿no? Y el león, el rey de los animales, de la selva. Entonces era un imperio muy poderoso, hermanos. Versículo 4. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Dice que se le arrancaron las alas. O sea, perdió fuerza, ¿verdad? Este imperio. Y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Está hablando de Nabucodonosor, que fue humillado, hermano, como hombre, el rey de Babilonia, y después se paró ya como hombre, ¿verdad? Dice, y le fue dado corazón de hombre. Y entonces vemos en Daniel capítulo 2 que él reconoce que Dios es el que gobierna. Por eso aquí habla del primer imperio, Babilonia. Y nota, hermano, que en Daniel capítulo 7, versículo 3, dice que son cuatro bestias, porque, hermano, la Biblia enseña, hermanos, que los imperios mundiales son como bestias. La gente tiende a glorificar a los reyes de la tierra, en este caso los imperios de Babilonia, los persas, los griegos, los romanos. Hoy en día, hermano, Rusia, China, Estados Unidos, hablando coloquialmente, hermano, los carteles de narcotráfico, la mafia. Y la gente glorifica, hermanos, al Chapo, la gente glorifica al Capón, la gente glorifica a los imperios ruso, romano, Corea del Norte, Estados Unidos, China, aún, hermanos, Venezuela y Cuba. Aún la gente glorifica a estos países socialistas. En Estados Unidos es un problema, pero la Biblia habla, hermanos, de los imperios como bestias. O sea,
hermanos, los imperios mundiales tienen cosas lamentables y tristísimas, como por ejemplo, hermanos, aquí el imperio de los Estados Unidos. A esto le encanta a los socialistas, ¿no? El imperio yanqui, les encanta decir así. Bueno, ciertamente Estados Unidos tiene un imperio económico, y China también, hermano, pero esto es a costa de mucho abuso de personas, a costa, hermanos, de muerte. Por ejemplo, la industria de las drogas, de los farmacéuticos, la industria del aborto, la industria del sexo, y todo esto, hermano, los imperios, aunque aparecen grandísimos y preciosos, tienen mucho material satánico. Por lo tanto, hermano, cualquier imperio en la tierra, hermano, incluyendo los Estados Unidos o México o China o Rusia o Alemania o cualquier, todos, hermanos, en su gloria son delante de Dios como bestias salvajes. Wow, tremendo, ¿no? Entonces dice Daniel capítulo 7, hermanos, donde estamos, dice la palabra de Dios, versículo 4, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Hermanos, dijimos Babilonia, Nabucodonosor que fue humillado y después se le dio corazón de hombre para reconocer a Dios. Versículo 5, y he aquí otra segunda bestia. Ahora vamos a hablar de los medos persas, semejante a un oso, y esto fue por etapas de edades, hermano. Aquí apunté los tiempos. Babilonia del 605 al 539 antes de Cristo, los medos persas del 539 al 331 años de Cristo, 208 años, los babilonios 74 años, los persas 208 años. Bueno, dice versículo 5, y he aquí otra segunda bestia, los medo persas, semejante a un oso, hablando del salvajismo, de lo feroz, de lo fuerte. Dice, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Y esto porque era una combinación de dos reinos, medos y persas. Y los medos comenzaron dominando, pero cuando Ciro el persa fue puesto de rey, entonces los persas tomaron el dominio, y por eso dice que el oso iba, ¿verdad? Dice aquí, se alzaba más de un lado que de otro el oso, porque era más fuerte el imperio persa que el medo, que era un reino conjunto. Dice, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Arrancó 3 costillas, ¿verdad? El reino de Lidia, algunos dicen que Asiria, bueno, Lidia, el reino de Egipto, hermanos, y el reino de Babilonia. Entonces, por eso dice que tenía 3 costillas en la boca. Dice, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, devorando carne, hermanos, de los imperios de, como dije, Babilonia, Egipto y Lidia. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Entonces, hermanos, este imperio de los medos persas, que dominó a su vez a Babilonia, tenía el poder, hermano, por causa de que Dios le había dado ese poder para poder dominar, hermanos, para poder dominar. Entonces, vemos, hermano, aquí el segundo imperio, en Daniel capítulo 7, ¿verdad? Los medos persas, un oso fuerte que se levantaba más de un lado, porque un lado era Persia, el lado fuerte, el lado débil era los medos, y hermanos, tenía 3 costillas, 3 imperios que dominó, Lidia, Egipto y Babilonia, hermanos. Y dice la palabra de Dios, también, dice, y le fue dicho, levántate, devora mucha carne, ¿verdad? Tenía la autoridad de parte de Dios para dominar a los pueblos. Versículo 6, después de esto miré, he aquí otra semejante a un leopardo. Ahora, cuando usted piensa en leopardo, hermano, ¿en qué piensa? ¿Qué es lo que se le viene a la mente cuando dice un leopardo? Escriba por ahí a ver si puede usted más o menos entender por qué se le llama leopardo, hermano. Y este es el imperio de Grecia con Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Un rey, hermano, hermano, estuvo unos cuantos años, hermano, peleando, unos 12 años, conquistando reinos, pero en 12 años no paró
de conquistar cada reino que estaba en su camino, incluyendo los persas. Fue el único capaz de derrotar al gran Darío el persa, hermano, Darío III. Y hermano, Alejandro Magno, hermano, dice ahí, después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo. Dice, con 4 alas de ave en sus espaldas. Entonces, no solamente era como un leopardo, pero también tenía como alas de ave, hermano. Hablando de la rapidez que volaba este animal, ¿verdad? Dice, y tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio, hermano. Entonces, vamos a ver si por ahí alguien supo la respuesta, ¿verdad? De lo que acabo de preguntar. Entonces dice que se le dio dominio, hermanos, ahí a este rey que es Alejandro, ¿verdad? Y dice ahí la hermana Stermatus, Imperio de Babilonia, persa, griego, romano. Manuel García nos da saludo. Y bueno, hermano, era como un leopardo, el tercer imperio de Grecia, por su velocidad, hermano, porque era veloz. Alejandro Magno, hermano, conquistó todo el mundo, hasta la India, hermano. Y llegó a la India y empezó a llorar porque ya no había más que conquistar, hermano. Y murió este gran emperador griego que conquistó todo el mundo. Todos hemos escuchado, hermanos, de Alejandro el Grande. Dice la hermana Esther Matu, contestó, dice, por su agilidad. Por su agilidad, exactamente, hermana Matu, muy bien, excelente. Entonces vemos los 4 imperios, ya los contestaron por ahí. Ya vimos Babilonia, ¿verdad? Que se representa como un león que tiene alas y luego se le arrancan las alas, ¿verdad? Y cae a la tierra como un hombre, ¿verdad? Como un Nabucodonosor que fue humillado y luego se le da corazón de hombre para que reconozca a Dios. Y luego viene el siguiente imperio, Medo-Persa, que es como un oso que se levanta más de un lado por la fuerza que tenía más los persas y que tenía en su boca 3 costillas, 3 imperios que había destrozado y tenía una fuerza descomunal, ¿verdad? Y se le dijo, sigue arrasando. Y después viene Alejandro el Magno, viene Grecia como un leopardo con 4 alas, con agilidad, conquistando todo el mundo y dominando todo el mundo, hermanos. Versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, hermanos. Y esta 4ª bestia, hermanos, es Roma, hermanos, el imperio romano. Y dice ahí, hermanos, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte. Los romanos eran disciplinados, tenían su espada de hierro, su escudo de hierro, su casco de hierro, eran fuertes, férreos, disciplinados, implacables, y por eso se espantó Daniel, hermano. Dice la palabra de Dios, la 4ª bestia, espantosa y terrible. Dominó aquí tengo apuntado, dominó, hermanos, desde el 27 antes de Cristo hasta el 1500 después de Cristo. Imagínense, hermanos, 1500 años de dominio de los romanos en diferentes etapas, ¿verdad? El periodo más fuerte fue del 27 al 238 después de Cristo. Todavía son, hermanos, 250 años, pero duró 1500 años todo el imperio romano. Y todavía, hermano, todavía el imperio romano sigue vigente, hermano. De hecho, de ahí va a venir el anticristo, que es lo que vamos a ver más adelante. Por eso es que grande y espantosa. Recuerden la Inquisición, hermano. Recuerden los asesinatos a los cristianos por medio de las naciones católicas. Y hasta ahorita, hermano, la Biblia le llama también la Gran Babilonia, la Gran Ramera, que permanece todavía hasta hoy, ¿verdad? Aunque en 1500 se acabó el imperio romano, ¿verdad? Como algo, como un gobierno político, pero sigue el gobierno religioso y social del imperio romano, hermanos. Entonces, dice versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. ¿Por qué? Porque como el hierro, hermanos, y también lo vemos en la visión de Daniel capítulo 2, desmenuza a sus enemigos, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella,
y tenía 10 cuernos. Entonces vemos sí, hermanos, la fiereza, la crueldad, la maldad de este imperio romano, ¿verdad? Que tenía dientes como de hierro, y dice que salieron 10 cuernos de este imperio, hermanos, que son que es la continuación, cada cuerno, hermanos, de emperadores o de naciones también, hermanos, europeas, que continuaban con este dominio, que continúan con este dominio romano hasta la fecha. Y dice la palabra de Dios, versículo 8: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. ¿Se recuerdan en Apocalipsis que son 10 naciones, hermanos, a las cuales se les da el dominio? Bueno, hermanos, todo esto tiene que ver con Daniel capítulo 7. El Apocalipsis se cumple en un periodo de tiempo, hermano, en los años de la gran tribulación, de una manera rápida, pero, hermanos, también por toda la historia, hermanos, el cumplimiento del imperio romano con los 10 cuernos, ¿verdad? Por toda esta historia, hermanos, Italia, España, Holanda y otras 7 naciones. Pero aparte, hermano, de ese proceso de crueldad de este imperio romano, donde se persigue al cristiano, donde se impone la religión falsa, aparte en Apocalipsis, hermano, 10 naciones también se juntan para darle autoridad a la bestia. Usted sabe, Apocalipsis también lo menciona. Y luego este cuerno pequeño, hermanos, va a venir siendo, hermanos, el anticristo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, versículo 8: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas, ¿verdad? Entonces vemos aquí, hermano, también en Apocalipsis menciona de cómo este cordero, que tenía cuernos como tenía forma de cordero, pero también, hermanos, era la imagen del anticristo. Vemos aquí, hermanos, cómo el anticristo se manifiesta también en Daniel capítulo 7. Dice la palabra de Dios, mientras yo contemplaba los cuernos, sí tenía forma de cordero, pero hablaba como dragón, hermano, ya me acordé. Dice, y aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces Daniel ve los 4 imperios mundiales, hermano, Babilonia, los medo-persas, Grecia y Roma, que se extiende su dominio hasta estos días, y después de ahí, hermano, el cuerno pequeño, el anticristo, que va a salir de parte de este imperio romano, que en Apocalipsis se le menciona también como Babilonia la Grande, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Entonces vemos aquí, hermanos, la historia de los imperios mundiales que tienen que ver con Israel, ¿verdad? Y vemos la culminación de los tiempos con este cuerno pequeño que es el anticristo. Versículo 9: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. O sea, una vez que culmina el reinado del anticristo, viene la manifestación de Dios. Versículo 9: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Se mira la escena en el cielo, los tronos, hermano, donde vamos a estar sentados, los 24 ancianos que representan a la iglesia, hermanos, donde se va a juzgar también. Y se sentó un anciano de días, que es nuestro Señor, nuestro Dios, cuyo vestido era blanco como la nieve. Recuerdan, hermano, a Cristo en Apocalipsis capítulo 1. Se describe a Cristo con su ropa, hermano, majestuosa hasta el suelo, y sus ojos como llama de fuego, y su pelo blanco como la nieve. Aquí está hablando, hermano, de la misma persona, de Cristo, pero ya en el tiempo del fin. Dice, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve,
y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ahora, hermanos, habla que está sentado en un trono, que es llama de fuego, hablando del castigo, hermano, que viene a estas naciones, ¿verdad? Y dice, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Es un trono como tiene ruedas de fuego, hermanos, que también Ezequiel, el profeta, ve un trono con ruedas de fuego también. Quiere decir que es movible, que va a moverse, hermano, y para juzgar, que va a acercarse para juzgar este trono, que es el trono de Cristo, el trono de Dios. Si usted mira Apocalipsis capítulo 1, va a mirar también a Cristo con la misma descripción. Voy a ir tantito para allá. Apocalipsis capítulo 1, hablando de Cristo, dice la palabra de Dios, y me volví, versículo 12, Apocalipsis 1:12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido. Está hablando de Cristo, hermanos, mismo que vemos en Daniel capítulo 7, y después, hermanos, se va a hablar del trono de Dios en Apocalipsis capítulo 4, hermanos, y capítulo 5 se va a hablar de este trono del Señor, hermanos. Dice ahí capítulo 5, versículo 6, y miré y vi que en medio del trono, aquí se ve el trono de Dios, hermanos. En Apocalipsis 4 también se ve el trono de Dios. Dice, hermanos, Apocalipsis 4:2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Versículo 5, y del trono salen relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces vamos a a Daniel capítulo 7, hermanos. Y entendemos ahora perfectamente lo que está diciendo Daniel aquí. Daniel capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, hablando de los 7 espíritus de Dios, hablando de los truenos, pero también hablando del juicio de Dios, hermano. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían. Eso también lo vemos en Apocalipsis, que le sirven millones de millones, hermano. Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 20, hermanos, cuando los libros son abiertos, y también, hermanos, se abre el libro de la vida, y se abre el libro de las obras, y dice la palabra de Dios, Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice ahí, hermanos, versículo 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Aquí habla del juicio, hermanos, de la bestia, del anticristo y del falso profeta que vemos en Apocalipsis también. Ahorita le voy a decir qué capítulo, ¿verdad? Vemos aquí el juicio contra ellos, hermanos, de lo que es como dije, la bestia, el falso profeta, que son de parte de Dios, son apresados y son lanzados al lago de fuego, hermanos. Entonces, ahí en Apocalipsis capítulo 20, si no me equivoco, antes de que venga el juicio del trono blanco, hermanos, se va a mirar aquí en el capítulo 20, versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre,
donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces vemos aquí el juicio contra el anticristo, que es la bestia, el falso profeta y Satanás, ¿verdad? La Trinidad satánica. Regresamos a Daniel capítulo 7, hermanos. Daniel capítulo 7. Y si voy rápido, díganme. Si tienen una pregunta por ahí, díganme también, hermanos. Daniel capítulo 7, versículo 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Hablando de, hermanos, del juicio. Hablando de la majestad del trono. Dice, y millares de millares le servían, hablando de los ángeles. Dice, y millones de millones asistían delante de él, hablando de nosotros y los ángeles. Dice, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ya miramos. Yo entonces, versículo 11, miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, el anticristo. Miraba hasta que mataron a la bestia, el anticristo, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. El anticristo, la bestia y el falso profeta. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Está hablando del tiempo del fin, lo que acabamos de explicar, hermanos. Versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Está hablando del regreso de Cristo, hermano. Que vino hasta el anciano de días. Dios y Cristo son el mismo. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio a Dios, a Cristo, ¿verdad? A Cristo, porque a Cristo se le entregó el dominio, ¿no? Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Se acuerda de la visión, hermano, de la estatua con cabeza de oro, Babilonia, hombros de plata y pecho de plata, Medo persa, vientre y muslos de bronce, hermanos, los griegos, pies de hierro con barro, Roma, y luego vi una piedra, hermanos, que no fue arrancada con mano, que cae sobre los pies de la bestia, de la estatua. La estatua es desmenuzada, y esta piedra, hermano, que no fue cortada con mano, el Mesías Cristo, se convierte en un monte que llena toda la tierra y domina por todos los siglos. Es el mismo principio, misma visión, con diferentes características de Cristo viniendo a gobernar para siempre. Dice el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Versículo 15, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Amén. Sí, lo que acabo de explicar. Y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces, versículo 19, tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. A Daniel le causó tanta impresión la última bestia, hermano, la actual Roma, Babilonia, que sigue desmenuzando, hermano. Versículo 20, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía,
Recuerdan en Apocalipsis, hermanos, dice que a la bestia se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Bueno, aquí está, hermano, el anticristo. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino, el día que nosotros recibamos el reino de Dios, después que el anticristo sea mandado al infierno, y Satanás y la bestia, el falso profeta. Versículo 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Esto también está en Apocalipsis. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo. Esto está en Apocalipsis, de lo que es, hermano, la soberbia del anticristo. También está en Primera de Tesalonicenses. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. El anticristo se va a querer sentar en el trono de Dios. Esto lo vemos también en Apocalipsis. Dice: pero se sentará el juez, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Está hablando de los 3 años y medio que el anticristo gobernará en la tierra por causa de el reinado mundial, hermano, que tendrá Satanás en su poder antes de que Cristo, hermanos, destruya a sus enemigos en el tiempo de la tribulación. Versículo 26. Pero se levantará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Se levantará Cristo y le quitarán su dominio. ¿A quién? Pues a la bestia, al falso profeta, al anticristo, a Satanás. Y será arruinado el reino del anticristo hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Aquí estamos nosotros, hermano. Se nos va, dice la palabra de Dios, se nos va a otorgar el reino del universo, hermanos, a través de Cristo. Somos coherederos con Cristo cuando este sistema mundial sea destruido por Cristo mismo. Dice versículo 26, pero se levantará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán, hermano. Está hablando del reinado eterno del Mesías. Versículo 28. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, dice Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Y la verdad que se le demudó el rostro, se puso serio, se puso perplejo porque miró la maldad de los imperios, de las naciones. Es como hoy en día, hermano, los cristianos vemos la maldad de los que matan, asesinan, la injusticia que hay, la anarquía que hay. Es increíble. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios va a ganar. Dios ya ganó, hermano. Dios es todopoderoso. Y Dios al fin, hermanos, aquí vemos en Daniel y en Apocalipsis que si estamos ahorita, hermanos, como Daniel, nos causa tristeza y dolor ver lo que está pasando. Pero finalmente, hermano, Dios va a actuar y Dios va, hermanos, a terminar con toda esta maldad. Por eso sabemos que Cristo viene, hermano. Pero vemos aquí, hermanos, cómo las bestias, las naciones, los imperios, hermano, mundiales. Por ejemplo, Estados Unidos, hermano, la gran Babilonia, la gran ramera, tiene muchas facetas, hermano. Toma la faceta de lo que es el gobierno socialista, el gobierno imperialista, la anarquía, toda la filosofía de hoy en día, hermanos, el ecuménico y todo el socialismo y todo el satanismo que está ya metido hasta los huesos en Estados Unidos, y no se diga México y los demás países. Bueno, esto va a terminar. Cristo va a venir a poner orden, hermano. Dice ahí la palabra de Dios, versículo 28, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron. ¿Cómo no, hermano? Vemos la maldad, vemos los abortos, los asesinatos,
la injusticia. Ahora si predicas en contra de pecado, te pueden meter a la cárcel. Imagínese, hermano, es injusto, pero ya ha pasado otros años, hermano. El imperio romano, católico romano, hermano, mataba a los cristianos, a los judíos. No es novedad, es simplemente una manera nueva de Roma o de Babilonia, como le quiera llamar, o de la bestia, le dice, hermano, de seguir actuando en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios. Pero el dominio va a ser dado a nosotros, dice la palabra de Dios. Por eso dice, pero guardé el asunto en mi corazón. Pero guardé el asunto en mi corazón. Y bueno, damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Padre, le doy gracias. Le pido, Señor, que bendiga de manera especial lo que acabamos de escuchar. Que usted, Padre, dé sabiduría a cada uno, mi Dios. Gracias por tu palabra, que es maravillosa, Señor. Yo sé que es un estudio bastante profundo, bastante... necesitamos sabiduría, Señor, para poder entender. Y yo te pido a los hermanos que escucharon y los que van a escuchar, que tú les des sabiduría de lo alto para que puedan entender, Señor, y puedan consolarse de lo que viene después, mi Dios. Te doy gracias por tu palabra. Te pido que sigas bendiciendo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, damos gracias a Dios por su palabra, hermanos. Estamos contentos de haberle servido. Y si Dios quiere, seguiremos con los estudios el día de el sábado, hermanos. Si Dios quiere, continuaremos con el estudio. Mañana es viernes, pero el sábado continuaremos. Y bueno, los hermanos de la iglesia los espero el domingo a las 10 de la mañana en la predicación de la palabra de Dios, y a las 6 de la tarde también en la predicación de la palabra de Dios. Muchas gracias, hermanos, por sintonizar. Saludos a todos los hermanos que nos estuvieron mirando, y bueno, es una bendición para mí poder servirles, hermanos, predicando la palabra de Dios. Vamos a ver si por ahí hay algún saludo, solamente para saludar y para despedirnos, y después, hermanos, estaremos ya dejando el video para que usted continúe con sus actividades. Gracias por su atención. Y bueno, vamos a ver aquí los saludos, mi amor. No sé si alguien por ahí nos estuvo visitando en Instagram. Sí, en Instagram tenemos a Sara Díaz, Edwin Cárdenas, Guillermina Díaz, el hermano Francisco y eso. Bueno, dice la hermana, a ver si es, ahora estoy viendo otro video, no, si es, ok, hay varios saludos que no había visto. Dice la hermana Ida, buenas noches, pastor. La hermana Esther Matu contestó la pregunta. Manuel García nos saluda. Esther Matu contestó contestó. La hermana Enriqueta, saludos. Y pide oración por Gabriel Sotelo y la hermana Marisela Sotelo. Hoy por la mañana murió el esposo de la hermana Marisela. Dice el cuñado del pastor. Qué triste, qué triste. Vamos a orar. Padre, te ruego, mi Dios, por el hermano Sotelo, su esposa. Padre, es real, el coronavirus es real, Señor. Y gracias porque hasta ahorita nos has protegido, pero hay gente que conocemos y que amamos, que está batallando, y te rogamos por ellos, Señor. Te pido que tú escuches. La hermana Enriqueta clama, Señor, y yo te ruego que tú bendigas y la ayudes. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que se recupere, hermana Enriqueta. Gracias, hermana. Sí, la salud de la hermana Marisela sigue mal del COVID-19. Sí, hermana. Sí, amén. Dice la hermana Matu, gracias por la enseñanza. Tengo que repasarla porque el Apocalipsis me cuesta más entenderlo. Por favor, orar por mi ciudad Mérida. Hace 3 días y noches que no deja de llover. Sí, hermana, vamos a orar por Mérida. Y, hermana, a mí me ha costado. Para dar este estudio estudié 2 horas, hermana. Y no lo pude enseñar completo porque es mucho. Pero, hermana, aprendiendo, escuchando, comparando con la Biblia, leyendo Apocalipsis, va a entender. Daniel y Apocalipsis son libros paralelos. Entonces, hermana, por eso muy pocos dan este estudio, porque es muy profundo. Pero, hermanos, oren por mí para que también Dios me dé sabiduría. Pero es muy útil cuando lo entiendes.
creces otro nivel espiritual porque conoces mucho más a Dios y de su palabra, así que le animo a que usted aprenda más también. Dice también la hermana Esther Matu por la temporada de ciclones. Vamos a orar por Mérida y a despedirnos. Padre, le doy gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Padre mío, por la hermana Matu que estuvo escuchando, y te pido por Mérida. Señor, a veces oramos por lluvia, hoy te pedimos que tú pare la lluvia, mi Dios, porque, Señor, están batallando y sufriendo allá en Mérida, mi Dios. Padre Santo, tú nos diste esa autoridad, Señor, a Cristo le diste la autoridad de parar la lluvia, y, Señor, tú tienes el poder, y te pido, Señor, que así lo hagas, que conteste la oración de tu siervo, mi Dios, y también por la familia Sotelo, Marisela y el hermano Sotelo, Padre, también que no permitas que mueran, mi Dios, que los guardes en tus manos. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Hasta pronto.